He activado recién el micrófono. Y estoy en otra computadora. Sí, ingeniero, se escucha. Ok, gracias. Muy bien, lo que les decía es que primero les voy a decir qué vamos a hacer hoy. Hoy va a ser una clase bien práctica. Vamos a terminar lo que es evapotranspiración hasta calcular el último nivel o el último tipo de evapotranspiración para nuestros balances hídricos, y esa es la evapotranspiración bajo condiciones no estándar o evapotranspiración real. Entonces, hemos simplemente abordado un proceso en la anterior clase, y ese proceso era el cálculo en una estación de la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial. La hemos calculado de enero hasta diciembre de la estación específicamente de Azurduy, que se ubica en algún lugar, no sabemos dónde. Tenemos que ver el mapa para ver exactamente dónde, pero se encuentra en la cuenca de Azurduy, que hemos trabajado la primera semana del capítulo La Cuenca. Y bueno, ya tenemos el primer escalón. El día de hoy subimos dos más. Calculamos la evapotranspiración de cultivo y calculamos la evapotranspiración real bajo condiciones no estándar. Pero lo que quiero que tengan en mente, igual porque se van a ir haciendo estas preguntas, es que lo vamos a hacer de una estación. Valga decir, vamos a trabajar exclusivamente con datos de una estación hidrometeorológica. Pero ustedes seguramente ya se están imaginando, de hecho me han hecho preguntas en la anterior clase referentes a esto, de que, bueno, no me sirve tener datos de una estación. Necesito tener datos de una o más estaciones y extrapolarlas a toda la cuenca, porque ¿qué pasa en el caso del río Piraí, que es la tarea que les he dado? Tengo 5 estaciones, si de cada una voy a calcular la evapotranspiración real o bajo condiciones no estándar, al final, ¿cuál es la evapotranspiración de a de veras de toda la cuenca, ¿no? Para eso les voy a pedir un poco de paciencia, porque lo he diseñado de tal manera de que mañana lo extrapolamos. Entonces, hoy día solamente centrémonos en usar los métodos en una estación y en las áreas tributarias que ya estamos imaginando de esa estación, solo de una estación. Y mañana ya hacemos el trabajo de extrapolación y calculamos la evapotranspiración bajo condiciones no estándar de la cuenca. En este caso, de la cuenca de Azurduy, y en el caso de la tarea que tienen que hacer ustedes para este domingo, si no me equivoco, de la cuenca alta y media del río Piraí. Entonces, esa es la recomendación que les doy el día de hoy, y atendamos mucho en el tema de los métodos. También quería recomendarles, si es que lo olvido en el resto de la clase, esta semana es la semana 12. Entonces, es muy importante que yo pueda entrevistar a cada uno de ustedes, al menos a los que tienen o baja asistencia o bajo rendimiento en función a los primeros exámenes que hemos dado. Y para eso mañana todos tienen que venir, hagan el esfuerzo de venir todos, si no voy a tener que llamarles por teléfono. Y sé que ustedes no quieren que les llame por teléfono, yo tampoco quiero molestarlos y llamarles por teléfono, pero trataremos de mañana, en la última media hora de clases, de alguna manera práctica, en tener esta información para llenar el reporte de la semana 12. Ustedes saben que por reglamento tengo que poner una justificación del por qué, o la baja asistencia o el bajo desempeño. Entonces es importante que lo hagamos de una forma rápida, práctica y muy simple. Así que nos vamos a dedicar el día de mañana a eso, y para ello también les debo algunas notas. Entonces mañana voy a terminar justo de calificar todo lo que tengo pendiente por temas igual de laborales, de investigación y demás que requerían mi atención. He pospuesto esto, pero sin más demora, mañana me regularizo también en sus notas, especialmente las notas de la última tarea y del último examen recuperatorio de varios de ustedes. Y listo, creo que con esos anuncios podemos empezar. Voy a poner las diapositivas, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta, ¿será que puede mandarlo el link de la carpeta compartida? No sé por qué no lo encuentro. Sí, enseguida lo mando. Denme un segundito. ¿Dónde está la carpeta compartida? Aquí está.
Y algo que me olvidé decirles es que esta clase va a ser bien práctica, así que espero que todos participen, porque quiero verlos a todos en el Excel. Vamos a hacer bastantes cálculos. Ya lo copié en el chat, el link de la planilla, y también por si acaso voy a copiar el link del PDF que quiero que descarguen. Y enseguida les digo qué es. Muy bien, entonces empezamos la clase. Voy a compartir las diapositivas. Ya. ¿Me pueden confirmar que ven mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, Yanira, se ve todo bien. Gracias. Muy bien. Entonces, creo que ya hemos resuelto una gran parte del problema, al menos una parte morosa del problema, que era determinar la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial. ¿Alguien me hace recuerdo qué es la evapotranspiración potencial con sus propias palabras? Que era como si toda la superficie fuera pasto, ¿no? Eso. Muy bien. El cultivo hipotético es básicamente un pasto con ciertas características. ¿Y qué información necesitamos para calcular la evapotranspiración de referencia? Temperatura. Sobre todo la temperatura, eso. Excelente. Temperatura, que es la variable más importante y justamente es la variable única meteorológica que hemos utilizado para el método de Torway, que es el primero que hemos aprendido y el que vamos a aplicar en nuestros proyectos y en nuestro examen. Y no se olviden de la latitud también, que lógicamente la estación queda ubicada en cierta latitud, la cual entra para el coeficiente de corrección K. Entonces, partamos con eso en mente. Ya tenemos la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial ET sub 0. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la evapotranspiración de cultivo, porque no necesariamente alrededor de mi estación va a haber pasto, ¿no? Si hubiera pasto, como ustedes ya se imaginarán, pues no le cambio nada, o lo multiplico por 1 y directamente tengo mi evapotranspiración de cultivo. Pero no, muchas veces tenemos otro tipo de vegetación u otro tipo de diferentes vegetaciones. Entonces, para ello lo que necesitamos es un coeficiente de cultivo. Y al decirles coeficiente de cultivo, me refiero a un factor de corrección que básicamente me altere los resultados de cada mes, tomando en cuenta el cultivo específico que tengo. Entonces, fíjense, aquí la estoy haciendo súper fácil y de hecho esta parte es súper fácil porque se van a dar cuenta que ya hicimos la parte difícil. Ahora, para calcular la evapotranspiración de cultivo, lo único que tenemos que hacer es encontrar un valor que nos va a resolver la vida. Y ese valor que nos va a resolver la vida se llama coeficiente de cultivo o K sub C. ¿Qué es el coeficiente de cultivo? Pues es un coeficiente que ha sido propuesto como parametrización de esta conversión de evapotranspiración de referencia a evapotranspiración de cultivo. Ha sido propuesto en pro de que si tenemos distintos cultivos, no estar calculando la evapotranspiración para cada uno de los cultivos, sino que se ha llegado a un consenso de que siempre se va a calcular la evapotranspiración del pasto y después, en función a diferentes investigaciones que se hagan en diferentes partes del mundo y en diferentes cultivos, o no necesariamente cultivos, sino en diferentes vegetaciones, puede ser un bosque, puede ser un matorral, o en suelo desnudo, o en lagos, a esos valores se les va a llamar coeficiente de cultivo. Se va a parametrizar esas diferencias entre evapotranspiración de cultivo y evapotranspiración de referencia y a ese parámetro se le va a llamar coeficiente de cultivo. Es básicamente un acuerdo que hace la hidrología mucho más fácil. Por lo tanto, si ustedes entran al Google académico y empiezan a buscar coeficientes de cultivo, van a encontrar mucha investigación, tanto en inglés como en español, de distintas zonas que por tener un
tipo específico de vegetación, ya proponen como resultado de la investigación ciertos coeficientes de cultivo, que después los demás usamos siempre y cuando tengamos sitios similares de investigación o lo más similares que se puedan. Y se llama coeficiente de cultivo dado de que no necesariamente van a ser cultivos lo que predomina en la zona, por tema tradicional. Originalmente la investigación que se realizó sobre estos coeficientes estaba orientada a la agricultura. Entonces, eran coeficientes de cultivo. Pero como ahora se ha extrapolado la metodología, pues esos coeficientes de cultivo no solamente reflejan las diferencias de cultivos, sino diferencias, como ya les he repetido varias veces, en cuanto a cobertura del suelo. Y bueno, aquí les muestro dos gráficos un poquito detallados que nos muestran, en principio, si ven el gráfico de la izquierda, nos muestran cómo varía el coeficiente de cultivo en función al tipo de cultivo. Entonces, fíjense, el coeficiente de cultivo para el cultivo de referencia que es pasto va a ser 1, y eso ya lo hemos discutido ampliamente. Entonces, si tenemos pasto, vamos a tener un KC1. Pero si de repente tenemos cultivos cítricos, fíjense cómo disminuye el coeficiente de cultivo. Para un cultivo de piñas, el coeficiente de cultivo reduce a 0.3. Entonces, imagínense que toda la evapotranspiración de referencia que hemos calculado en una cuenca que está cubierta por cultivos de piña, la tuviéramos que multiplicar por 0.3. Básicamente se reduce a una muy pequeña fracción, menos de la tercera parte. Y es precisamente porque la piña consume muy poquita agua. Pero vayamos al otro lado. Si tenemos cultivos, por ejemplo, de caña de azúcar, algodón o el maíz al menos es muy popular. Aquí tenemos coeficientes de cultivo mayores aún. Valga decir, para maíz tendríamos más o menos un 1.15. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una cuenca cubierta por un cultivo de maíz, a nuestra evapotranspiración de referencia de pasto, le tuviéramos que aumentar un 15% más. Valga decir, multiplicar cada valor por 1.15, lo cual hace que la evapotranspiración aumente, la evapotranspiración de cultivo aumente. Y es que el maíz consume más agua y por ende transpira más agua que un pasto común. Y así, este es solo un ejemplo. Tenemos un montón de desarrollo en cuanto a la investigación de coeficientes de cultivo. Por lo tanto, nuestra única tarea en este escalón que vamos a abordar hoy es tratar de identificar qué coeficiente de cultivo se parece más al tipo de vegetación que hay en nuestra cuenca. Con seguridad no van a encontrar exactamente el mismo. Es muy probable o es muy poco probable que justo tengan un bosque semideciduo y vayan a la literatura y haya un coeficiente de cultivo para un bosque semideciduo y otras características más. Es muy difícil. Hay que ver muchas veces similaridades. ¿Qué se parece? Bueno, un bosque de coníferas se parece, ¿no ven? Entonces puedo usar ese coeficiente de cultivos. Y ahí está el arte de manejar los coeficientes de cultivo. Solo vamos a encontrar un valor que nos permita modificar nuestra serie encontrada en la anterior clase. Y aquí en la derecha les muestro algo que no vamos a aplicar estrictamente porque se aplica un poco más en agronomía o cuando necesitas hacer balances hídricos a mucho detalle, que es precisamente coeficientes de cultivo diferentes. Porque evidentemente, como hemos visto en el caso del área foliar, un cultivo no transpira lo mismo a lo largo de toda su vida. Va a haber un coeficiente de cultivo al inicio, un coeficiente de cultivo medio y en la parte media cuando el cultivo está llegando a desarrollarse, a la madurez, y al final de temporada va a decaer el coeficiente de cultivo. Entonces, nosotros para no tener esas complicaciones, ya que hacemos a escala cuenca, no a escala parcela, lo que hacemos es simplemente guiarnos con el cultivo con un KC medio, que es generalmente representativo de toda la temporada. Y bueno, con eso en mente, nos vamos a, ¿dónde está? El lugar del cual van a calcular los coeficientes o van a extraer los coeficientes de cultivo. Pero aquí puse esta diapositiva más indicando que los efectos combinados de la transpiración del cultivo y la evapotranspiración del suelo se van a integrar en un coeficiente único de cultivo, que es el KC,
No sé si ya lo había mencionado, pero la abreviatura del coeficiente único de cultivo es K sub C. Y este va a incorporar, obviamente, características del cultivo y, lógicamente, de evaporación del suelo en función a la sombra que hace el cultivo. Entonces, tenemos nuestra súper simple fórmula que transforma evapotranspiración de referencia en evapotranspiración de cultivo. Y es simplemente multiplicar, como les había dicho, por Kc nuestra evapotranspiración de referencia. Ahora, ¿y qué pasa si no tenemos cultivo? Pues, de hecho, la literatura nos propone un coeficiente de cultivo para la no existencia de cultivo. Y ese coeficiente de cultivo es 1.15 en promedio. Valga decir que para convertir de mi evapotranspiración de referencia, o sea, de lo que evapotranspira un pasto a lo que evapotranspira el suelo desnudo, yo tengo que multiplicar el valor del ET0 por 1.15. Y así encuentro mi coeficiente, mi evapotranspiración de cultivo. He puesto este valor, solamente he puesto este valor porque es el más común. Generalmente es el que más se usa porque cuando manejamos cuencas tenemos muchas zonas donde no tenemos cultivos. Básicamente solo tenemos suelo. Entonces, este es un valor que vamos a usar con frecuencia. Ya si nos metemos al mundo de los coeficientes de cultivo, les voy a mostrar el documento que vamos a utilizar. Y de este documento ya les había hablado antes. Aquí está. Y les pasé el link para que lo descarguen. Es el documento de, para calcular la evapotranspiración de cultivo. Precisamente son las guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos de la FAO. Ustedes entran a este link, pueden descargar el artículo completo y es una guía muy completa. Pueden encontrar desde cálculo de evapotranspiración por diferentes métodos, no solamente por Thornwright. De hecho, en el que hacen más énfasis es el método de Penman, que es un método que requiere muchas más variables hidrometeorológicas, por ejemplo, y paso a paso te enseñan cómo usarlo, hasta coeficientes de cultivo sistematizados de la literatura para un montón de tipos de cultivos y también algunas superficies con vegetación. Entonces, nos entramos a este librito, a este PDF, y nos vamos al capítulo 6. que dice coeficiente único de cultivo. Ustedes lo pueden ver en mi pantalla y después lo buscan en el PDF que han descargado. En el capítulo 6, justamente, este capítulo, arranca con la fórmula de la conversión de evapotranspiración de referencia a evapotranspiración de cultivo. Y aquí está la fórmula que les mostré. Básicamente, solo tenemos que multiplicarlo por el Kc, que es el coeficiente único de cultivo. Entonces, ¿de dónde encontramos este Kc? Este Kc lo podemos encontrar, tenemos varias páginas abajo. Déjenme ver. Aquí tenemos duración de las etapas. No, esto no es. Valores del coeficiente único de cultivo. En el cuadro número 12 de la página 110, pueden ver que tenemos Kc-Med, que es el coeficiente de cultivo promedio, tomando en cuenta estas etapas que les había mencionado, ¿no? Y es el que vamos a utilizar. Entonces, si se fijan, tenemos una gran variedad de detalle, específicamente en cuanto a los cultivos, pero no tanto sobre otro tipo de superficies. Pero tenemos aquí el detalle de cultivos sobre el Kc que debemos asignarle para cada cultivo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas hortalizas, raíces y tubérculos, los coeficientes de cultivo. ¿Qué más? Forrajes, por ejemplo, tenemos alfalfa, pastos de pastoreo, de rotación, pastoreo extensivo. Tenemos bananos, cultivos de café, frutas, y algo muy interesante, aquí tenemos una gran variedad de árboles frutales. Y algo interesante es que también tenemos algunas, ¿dónde están? Algunos árboles en general. Aquí tenemos coníferas, el coeficiente de cultivo, kiwi, olivos. Nuevamente entramos en detalle. Y finalmente tenemos algunos parámetros especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi estación hidrometeorológica está en un lago? Si solo alrededor tengo agua. Pues aquí tenemos algunos coeficientes de cultivo
que nos permiten transformar evapotranspiración de referencia a evaporación. Nada más, porque si tengo agua solo va a haber evaporación, ¿verdad? Entonces, para hacer esta conversión, lo único que tengo que hacer es escoger un coeficiente de cultivo. Y si tengo agua libre, menor a 2 metros de profundidad o en climas subhúmedos o trópicos, mi coeficiente de cultivo para hacer ese cambio tiene que ser 1.05. Y si tengo agua más profunda, sin turbidez, en un clima templado, tengo un coeficiente de cultivo de 0.65. Entonces, eso también tómenlo en cuenta por si les aparece algo así en su cuenca, aunque no es común. Generalmente en nuestras cuencas no vamos a tener grandes lagos. Y bueno, esos son los coeficientes de cultivo, jóvenes. Como se han dado cuenta, es solamente escoger. Si es que no han encontrado el coeficiente de cultivo de su zona de estudio, porque ustedes más o menos ya saben cuál es su zona de estudio, pues lo único que tienen que hacer es entrar a internet, entrar al Google académico y buscar coeficientes de cultivo para bosques tropicales o coeficientes de cultivo para este lugar. Y les van a aparecer, ya sea en español o en inglés, varias publicaciones. De hecho, justamente para que ustedes se familiaricen con con encontrar este tipo de parámetros y utilizarlos, que es algo muy importante dentro de esta sección, les he dado su tarea, les he dado la tarea del río Piraí, justamente orientándola a que ustedes saben que en esa zona hay superficie boscosa. Entonces, ahí les he puesto un artículo científico que habla sobre coeficientes de cultivo en bosques. Entonces, ustedes denle una revisadita, especialmente a las tablas, donde nos muestran los coeficientes de cultivo que han encontrado para distintos tipos de bosque y los van a usar en sus tareas. Pero no se preocupen, lo de distribución espacial lo vamos a hacer mañana. Hoy solamente enfoquémonos en el coeficiente de cultivo y posteriormente en la evapotranspiración real. Muy bien, entonces, sé que esto ha sido un pantallazo de cómo escoger el coeficiente de cultivo, enseguida lo vamos a escoger. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Se ha cortado? Todo claro, ingeniera. Ok, gracias. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente parte. Esto lo vamos a aplicar en un momento. Bueno, lo aplicaremos para no confundirnos. Aplicaremos el coeficiente de cultivo. Entonces, por favor, nos vamos a la semana 12. Y en la semana 12, como les había comentado, tenemos una planilla compartida. Pero antes de esta planilla compartida, necesito la semana 11. Quiero buscar la planilla compartida de la anterior clase, que está en la semana 11. Lo que les estoy mostrando en pantalla es algo que ustedes ya conocen y de hecho ya lo han procesado. Esto, jóvenes, es el ejercicio que hemos hecho la anterior semana, donde hemos encontrado la evapotranspiración de referencia para cada mes. Lo voy a resaltar en este momento. De enero a diciembre hemos encontrado la evapotranspiración de referencia. Pero ahora haremos el siguiente pasito. Calcularemos lo que es la evapotranspiración de cultivo. Y para eso yo les tengo que dar información adicional. Esa información que ustedes también ya seguramente la conocen es que en la cuenca de Azurduy hay muy poca vegetación. Básicamente todo es suelo desnudo. Entonces, yo necesito que para convertir de evapotranspiración de referencia a evapotranspiración de cultivo, encontrar el coeficiente de cultivo para suelo desnudo, que es el coeficiente más común. De hecho, lo puse en las diapositivas y si lo buscan en la guía de la FAO también lo van a encontrar en algún lugar. Pero nos vamos a las diapositivas que las tenemos a mano y nos dice que para suelo desnudo el coeficiente de cultivo es 1.15. Entonces, eso lo pongo acá. ¿Dónde está? No, acá. Le voy a poner a un ladito coeficiente de cultivo es 1.15. Le pongo otro color. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar
cada uno de los valores de evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo. Y le voy a poner candaditos para poder arrastrar la fórmula. Entonces, la fila que estoy dibujando o que estoy calculando es básicamente la evapotranspiración de cultivo. Fíjense, en un simple pasito he convertido la evapotranspiración de referencia en la evapotranspiración de cultivo, solo multiplicando por cada uno de los valores el coeficiente de cultivo. Súper fácil, ¿verdad? Entonces ya tengo la evapotranspiración de cultivo de mi estación que queda en la zona de Azurduy. Ahora sí, me voy al último paso y este paso se los voy a tratar de explicar rápido porque es confuso cuando se lo explica con teoría, pero la idea es que lo vamos a aplicar todos en la planilla compartida que les he dado y así va a quedar muy asimilado. Entonces, presten atención, por favor. Perfecto. Hemos llegado acá. Ya tenemos la evapotranspiración de cultivo gracias a los coeficientes de cultivo, que como se han dado cuenta no es la gran cosa determinarlos, es simplemente buscarlos y encontrar relaciones. Ahora nos vamos al dato que sí nos importa. Y ese dato es la evapotranspiración bajo condiciones no estándar o la evapotranspiración real, que es no solamente la evapotranspiración de cultivo, sino es la evapotranspiración de cultivo tomando en cuenta que puede no haber agua en el suelo o puede haber muy poca agua en el suelo. O sea, es muy fácil pensar que sí, por esta temperatura y por este tipo de planta va a evapotranspirar 20 milímetros al mes de agua. Pero ¿será que tengo 20 milímetros en el mes de, especialmente en época seca, todo el tiempo en el suelo? No sé, ¿no ve? Y precisamente para saber es que calculamos la evapotranspiración de cultivo, perdón, la evapotranspiración de cultivo ajustada o la evapotranspiración real. Y justamente vamos a calcular esto. Y como acabo de hablar de humedad, ya seguramente están intuyendo que vamos a necesitar datos de disponibilidad de agua, a diferencia que en los pasos anteriores, ahora sí esta evapotranspiración depende de la cantidad de agua que tenga. Por lo tanto, hay métodos que son muy simples y muy complejos también para calcular esta evapotranspiración de referencia, tomando en cuenta la evapotranspiración de cultivo, que ya está integrando la información meteorológica y la información de cultivo propiamente dicha, y además datos de disponibilidad de agua en el suelo. Para ello, ¿dónde está? Aquí tengo lo que les acabo de decir, un poquito sistematizado, que ya tenemos las condiciones climáticas, el requerimiento de agua de los cultivos, y ahora nuestro gran desafío es incorporar la reserva de agua, básicamente la humedad del suelo. Para ello tenemos que conocer cómo almacena agua el suelo. Eso seguramente lo han visto en otras materias también relacionadas con suelos, pero aquí voy a hacer énfasis en este perfil del suelo, en estas dos partecitas, que es el agua fácilmente utilizable por el cultivo, básicamente el agua que el cultivo puede absorber rápidamente y por ende transpirar, y a otra proporción que está en los poros más pequeños, que se llama agua utilizable con dificultad. Es decir, se tiene que ejercer un poco más de tensión en el suelo por parte de las raíces de las plantas, pero sí puede liberar cierta cantidad de agua adicional para poder seguir cumpliendo las funciones que tiene que cumplir, valga decir la fotosíntesis. Y obviamente vamos a tener un poco de agua en el suelo, al final siempre va a quedar agua atrapada que no va a poder ser utilizable por la planta. Y caso contrario, tenemos también el agua de drenaje rápido, que es agua que va a ingresar rápidamente al suelo, pero va a drenar igual muy rápidamente como flujo superficial. Entonces no le da tiempo a la raíz de absorberla. Es agua que pasa muy rápidamente a través del medio poroso. Entonces, lo que nos interesa para saber qué cantidad de agua tiene la planta disponible para consumir son estas dos fracciones, el agua fácilmente utilizable y el agua utilizable con dificultad. Esta es la cantidad de agua útil para el cultivo y de ella depende la transpiración
real, valga decir, la evapotranspiración real. ¿Cómo definimos esta cantidad de agua en milímetros? Pues aquí tenemos dos puntos claves. Y estos dos puntos claves que los vamos a restar para encontrar esta cantidad de milímetros de agua son la capacidad de campo y el umbral de marchitez, que son valores que han sido estudiados en todo tipo de suelo. Yo les voy a mostrar una tabla resumen que nos va a servir para hacer el ejercicio, pero nos dice qué cantidad de agua puede aprovechar el cultivo o tiene para aprovechar el cultivo en función al tipo de suelo. Si es un suelo limoso, si es un suelo arcilloso o una mezcla de todos. Y justamente esa información se las muestro a continuación. ¿Dónde está? No la tengo acá. Déjenme un segundito. Por algún motivo. Aquí está. Aquí no sé por qué la puse tan adelante, pero se las muestro. Fíjense, aquí tenemos un resumen muy simple de el tipo de suelo, cuál es su capacidad de campo, su marchitez permanente, su punto de marchitez permanente y la resta en centímetros, de esto no se olviden por favor, que va a ser la humedad aprovechable, valga decir los milímetros de agua que puede aprovechar el suelo. Entonces aquí ya tenemos un dato súper importante que nos va a servir para ver más o menos la disponibilidad de agua del suelo en función al suelo y en función a la textura del suelo, para ser más específicos. Pero bueno, volvemos a los métodos, nos quedamos acá. Y bueno, ¿cómo estimamos la evapotranspiración real o la evapotranspiración de cultivo bajo condiciones no estándar? Hay muchos métodos. El más facilito es Budico, que es un método determinístico, netamente utiliza datos de precipitación y evapotranspiración de cultivo, pero por alguna razón es simple y funciona bien en muchos lugares del mundo. Entonces es interesante compararlo cada vez que utilizamos un método más sofisticado. No es conveniente ni recomendable utilizar solamente el método de Budico. Por lo tanto, como es un método complementario, es el método que les voy a enseñar al final. Además es facilito, se van a reír. El siguiente método es el Torway-Mather. Este es uno de los más completos y este método me gusta mucho porque ya va a empezar a jugar con sus cabezas, de manera de que van a ver que el balance hídrico no es algo unidimensional. Van a entrar a la dimensión del tiempo y van a ver que lo que pasa en el suelo hoy día dependía de lo que ha pasado mañana y de lo que ha pasado ayer, perdón, y también lo que va a pasar mañana en cuanto a humedad depende de hoy. Entonces ya mete en juego estas dos dimensiones del balance hídrico, lo cual es muy interesante. Y no se asusten porque el ejercicio al principio les va a parecer un poco complejo de entender cuando lo empecemos a hacer, pero después se van a dar cuenta que manejar las dos dimensiones no es tan difícil e incluso les va a gustar. Pero bueno, eso les voy a preguntar nuevamente cuando terminemos este ejercicio. Y bueno, tenemos muchos otros métodos más que también tienen en cuenta este principio de dos dimensiones, pero el que vamos a utilizar es el Torway-Mather. Creo que es el que ayuda más a clarificar este concepto de balance y a calcular la evapotranspiración real. Aparte que es ampliamente utilizado a nivel mundial. Y es la base de muchos de los modelos hidrológicos que se utilizan actualmente. Entonces, aquí está. Estas son las ecuaciones, las tienen en las diapositivas, pero no las voy a explicar porque esto es más fácil explicarles con el ejercicio y después podemos volver aquí. Entonces, vámonos al ejercicio. Por favor, todos ingresen a la pestañita que les di. Creo que está la mayoría. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio que les estoy dando. Creo que aquí les tengo que poner un poco más de información. Enseguida lo veo. Vamos a calcular lo que es la evapotranspiración real en la zona de Azurduy, porque vamos a utilizar datos de la estación de Azurduy. Y vamos a estimarlo a nivel mensual, mes a mes. Entonces, para ello tengo esta tablita, ustedes me van a ayudar. Primero atiéndanme y después me van a ayudar. Los datos que vamos a necesitar son, por ejemplo,
la precipitación media mensual, que si yo les doy el registro de precipitaciones medias mensuales o de precipitaciones totales mensuales de Azurduy, ustedes saben que solo tienen que sacar el promedio por columnas para obtener estos valores, las precipitaciones medias mensuales. De hecho, esto es muy simple, no lo vamos a volver a hacer. Aquí están las precipitaciones medias mensuales de la estación de Azurduy. Y ahora la evapotranspiración de cultivo de la estación de Azurduy. Como ustedes saben, el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, el que les estoy mostrando, era básicamente con datos de temperatura de la estación de Azurduy. Hemos obtenido las evapotranspiraciones de referencia medias mensuales de Azurduy y hace unos minutos hemos calculado la evapotranspiración de cultivo de la estación de Azurduy. Entonces, lo que necesitamos es esta última filita. Pero a mí no me gusta y complica el análisis trabajar con decimales, así que lo vamos a redondear. A continuación, voy a redondear. Redondear a un número inferior, redondear impar. Necesito un número conforme a reglas estándar. Ok. Intentaremos con esta. Listo. Quiero ver que también me lo redondea. Ah, creo que lo he movido. Lo único que estoy haciendo es quitándole los decimales. No se preocupe. Aquí 73. Perfecto. Creo que está todo perfectamente redondeado. Fíjense. Solamente lo único que quiero es deshacerme de los decimales. Entonces, si ya está redondeado, lo que hago es copiar y me voy a mi tablita, la de hoy, y lo que voy a hacer es pegado especial, solo valores. Entonces, ¿qué pasó? Pegado especial, pegar solo valores. No pegó. A ver, lo voy a... ¿Y qué pasa si se pone con los decimales nada? No te van a cuadrar los balances y va a ser más complicado si lo haces con decimal. Y eso no te preocupes, te vas a dar cuenta cuando acabemos de hacer el ejercicio. Mientras estoy tratando de copiar esto, es raro que no lo puedo copiar. A ver, control C una vez más y control V. Ahí está. Perfecto. No sé si yo lo hice o alguno de sus compañeros me ayudó. En todo caso, gracias. Y listo, ya está, todos los valores. Le voy a quitar estos decimales. Siempre verifiquen que sean los mismos valores. 150, 170, 150, 127. No han copiado los mismos. Denme un segundito. No han copiado los mismos. Ya sé. Copiar, lo voy a hacer de esta manera para no perder mucho tiempo. Pegado especial, pegar solo valores. Ok. Ahora sí, copiar y pegar. Listo. Ahora sí. Entonces, ya tenemos los valores de la evapotranspiración sin decimales, solamente en valores enteros, lo cual es genial. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a explicar la tabla del balance. Esto sí, aquí sí quiero que me presten total atención porque eso es lo que al principio les va a parecer complicado. Así que tienen que atenderme mucho. Antes de empezar con el proceso del balance hídrico, porque aquí lo que vamos a hacer es un pequeño balance hídrico. ¿Tienen alguna consulta de cómo he llenado estas dos filas? ¿Sí? ¿No? Ok, voy a asumir que no hay dudas en cómo he llenado las filas. Entonces, empezamos a hacer el balance. Por favor, toda su atención. Voy llenando fila por fila de todo este cuadrito que ya lo he preparado previamente. La primera fila me dice, tengo que encontrar mi excedente de agua. Y para encontrar el excedente de agua, lo único que tengo que hacer es restar la precipitación de cada mes, restarle la precipitación de cada mes, la evapotranspiración de cultivo. Entonces, me voy a esta casilla, le doy igual,
Pongo 150, que es mi precipitación de enero, menos 86, que es mi evapotranspiración de cultivo en enero, en todo enero. Entonces me aparece 64. ¿Qué pasó? Control Z. Creo que lo volví a borrar. Ahora sí. Listo, tengo 64. Y lo mismo hago para todo. Lo estoy arrastrando en este momento. Y como ven acá, en cada una de las casillas lo único que estoy haciendo es restar a la precipitación de ese mes la evapotranspiración de cultivo de ese mes. Por lo tanto, tengo los excedentes de agua o los déficits, si corresponde. Y de hecho, sí corresponde. Ahora, lo que tengo que identificar en principio es el primer cambio de signo negativo a positivo de esta fila, valga decir, de esta resta que acabo de hacer. Como ustedes ven, tenemos excedente, excedente, excedente por donde estoy recorriendo el mouse. Después cambia a menos 29, bla, 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 menos 33, menos 27, menos 5, y antes de llegar a diciembre se vuelve de negativo a positivo. Entonces voy a ponerle otro color a este menos 5 para acordarme de que este va a ser mi principio del balance. No, otro color rosado. Ya. Y donde tengo este menos 5, abajo le voy a poner 0, 0. ¿De acuerdo? Primera regla. Vuelvo a repetir. Encuentro mi primer cambio de negativo a positivo y en ese cambio le pongo 0, 0 en el negativo antes de que se vuelva positivo. Y listo. Ahora empezamos el balance. Para ello tengo que explicarles qué significan estas dos filas que voy a llenar conjuntamente. RAU significa reserva de agua utilizable y BRA significa variación en la reserva de agua. Para eso también hay un detalle que necesito. Necesito H, el dato de H. Y justamente el dato de H es la cantidad disponible que tengo de agua. En el caso de Azurduy, yo tenía una arcilla mezclada con arenas y con limos, valga decir, un terreno franco arcilloso, en el caso de Azurduy. Buscaremos algo similar en las diapositivas acá. Franco arenoso, aquí tengo franco arcilloso, textura del suelo franco arcilloso. Por lo tanto, tiene una capacidad de campo de 27 centímetros, punto de marchitez permanente 13 centímetros, y la resta, que es la humedad aprovechable, 14 centímetros. Como estoy trabajando en milímetros, lo que hago es poner donde está 140 milímetros, que es 14 centímetros. Ya han visto de dónde sacar. Pues ahora sí, esta es la capacidad de humedad o la humedad en sí aprovechable por el cultivo. Empezamos a llenar las dos filas. Voy a llenar paralelamente la reserva de agua utilizable y la variación en la reserva de agua. Primero, en diciembre, que es el primer mes que voy a llenar, tengo 125 de lluvia, milímetros de lluvia, y tengo una capacidad del medio ambiente de evapotranspirar 89 milímetros. Lógicamente, esos 89 milímetros se van a evaporar. ¿De dónde va a sacar el agua? De la lluvia. Y me va a sobrar 36 milímetros. Entonces, mi excedente, estos mis 36 milímetros, pasan a formar parte de la humedad del suelo. Le pongo 36. En cuanto a mi variación, si yo tenía, ¿dónde está? Si yo tenía 0 y ahora tengo 36, ¿cómo ha variado mi reserva de agua? Ha subido 36. Entonces le pongo igual a 36. ¿De acuerdo? Continuamos. Como después de diciembre viene siguiendo el ciclo enero, me voy a enero. Y resulta que en enero yo tengo que ha llovido 150 y el medio ambiente quería evapotranspirar 86 milímetros. Entonces, lógicamente, esos 86 milímetros se han evapotranspirado porque tenía harta agua, 150 milímetros,
y de hecho tengo un exceso de agua, que es 64 milímetros. Entonces, ¿dónde se va a almacenar este exceso de agua? En el suelo. Pero ojo, mi suelo ya tiene humedad del anterior periodo de 36. Entonces tengo que sumarle a los 36 este excedente de 64, lo cual hace que mi suelo en el mes de enero tenga 100 milímetros de agua todavía para aprovechar. Es como si el suelo fuera un tanquecito que te está ahorrando agua. Entonces, si algo sobra, venga al suelo. El suelo lo guarda para si necesita utilizarse después. Vamos a febrero. Ojo, la variación en la reserva de agua. Si tenía 36 y ahora tengo 100, ¿en cuánto ha aumentado? Fácil, 100 menos 36 ha aumentado en 64. Mi reserva de agua. Continuamos. Me voy a febrero. Nuevamente, periodo lluvioso. Ha llovido 127. El medio ambiente tenía una capacidad de evapotranspirar 73 milímetros. Quería quitar 73 milímetros de agua. Como hay suficiente agua, ha evapotranspirado. Y todavía me sobra 54 milímetros. Entonces, ¿qué hace la cuenca con estos 54 milímetros? Pues los guarda en el suelo. Pero mi suelo ya tenía 100 milímetros. Más 54 milímetros, mi suelo tendría que acumular 154 milímetros. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que el suelo solamente puede acumular 140 milímetros. Es su capacidad máxima. No puede retener mayor cantidad de agua que 140 milímetros. Entonces, se queda con 140 milímetros. ¿Y qué pasa con los 14 milímetros que sobran? Pues son excedentes que van a escurrir. Valga decir, va a haber escorrentía de 14 milímetros en el mes de febrero. Son mi excedente. Continuamos. El mes de marzo, lo mismo. Tengo bastante lluvia, tengo 75 de evapotranspiración de cultivo, tengo un excedente de agua de 35. Pero mi suelo ya está lleno, ya tengo 140 milímetros. Entonces siguen los 140 milímetros. ¿Y cuánto me sobra? ¿Cuánto escurre? 35 más 14. Eso, ¿no? No, ojo, el 14 ya ha escurrido, ya se ha ido. Ahora, Ay. 35. Tienes 35 milímetros que son tu excedente y que escurre, forma los ríos. Seguimos. Nos vamos a el mes de enero, febrero, marzo, abril. En abril pasa algo muy interesante, un primer cambio. Pero antes de entrar a este cambio, ¿se entiende lo que he estado haciendo hasta marzo? La lógica del balance. ¿Sí? Sí, ingeniera. Perfecto. Nos vamos a abril. En abril pasa algo rarito. De repente llueve, disminuye la lluvia mucho. De 110, ahora en abril llueve 37 milímetros. Y de repente el medio ambiente todavía hace calor, tiene ganas de consumir 66 milímetros de agua. Grave situación, ¿no ve? Entonces, estos 37 se los come el medio ambiente. Valga decir, se han evapotranspirado completamente estos 37 milímetros. Y todavía el medio ambiente hay un excedente, quería evapotranspirar 29 milímetros más. ¿De dónde va a sacar este déficit de evapotranspiración? Fácil, de la humedad del suelo que quedaba del mes anterior. Entonces, 140 menos 29, se ha comido los 29 que todavía quedaban de saldo de la humedad del suelo y la reserva en el suelo ha bajado a 111. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos gastando agua de la humedad del suelo. Pero sigamos al mes que viene. Bueno, antes de seguir me estoy olvidando llenar la variación en la reserva de agua. Pero eso es muy fácil. Es ¿dónde está? Lo que hay actualmente menos lo que había el mes anterior. En este caso, de 100 a 140 ha aumentado 40. Me nivelaré. Lo que hay en el mes actual menos lo que había en el mes
anterior. Aquí ha habido una variación de 0, porque 140 y 140 no hay ningún cambio. Y aquí igual, actual menos mes anterior. Aquí de hecho ha habido una disminución de menos 29 milímetros. Ahora sí, ya me he nivelado. Continuamos al siguiente mes, mayo. En mayo sigo teniendo déficit. Y como ustedes notarán, pues se ha llovido 8 milímetros y el ambiente quería evapotranspirar 55 milímetros, pues ha evapotranspirado los 8 milímetros, todavía quiere evapotranspirar 47 milímetros y los busque en el suelo. Entonces le resto al 111 los 47 milímetros. Y mi suelo queda en 64 milímetros. Todavía tengo 64 milímetros de agua. ¿Cómo ha variado mi reserva de agua? Mi reserva actual menos mi reserva pasada. Ha habido una disminución de menos 47 milímetros. Continuamos. En este mes tengo lo mismo. Llueve, de hecho, muy poquito, 2 milímetros, no es nada. Y hay la capacidad de evapotranspirar 48 milímetros. Entonces, lo busca en el suelo. Para ello, tengo que restarle a 64, 46. Ojo, yo le pongo más porque 46 ya tiene el signo menos. Entonces, le estoy restando técnicamente. Me queda 18 milímetros. ¿Cómo varía mi reserva de agua? Actual menos anterior. Continúo. Un ambiente muy desfavorable. Sigue lloviendo poco. Estoy en media época seca. Y el medio ambiente, o sea, sigue haciendo calor, quiere todavía evapotranspirar. Entonces se come estos 3 milímetros y todavía quiere evapotranspirar 45 milímetros. ¿Qué hacemos? Si quería evapotranspirar esos 45 milímetros y solo habían 18 milímetros, pues los va a evaporar estos 18 milímetros y el suelo se va a quedar completamente seco. 0. Pero todavía quiere evapotranspirar más. ¿Cuánto le falta por evapotranspirar? Le falta todavía 45 menos 18, 27. Todavía quiere evapotranspirar 27 milímetros, pero ya no hay de dónde, ¿no ve? Entonces, si ya no tienes de dónde sacar agua, ¿cuánto les dije? 27. Lo que hago es copiar estos 27 en los déficits. Este mes ha habido un déficit de 27 milímetros que no han podido ser evapotranspirados. Continuamos. Hoy la reserva de agua. Actual menos pasada. Listo. Continuamos. Ahora, agosto. Lo mismo. Llueve poco, hay gran cantidad de evapotranspiración. Se evapotranspiran estos 8 milímetros. Todavía se quiere evapotranspirar estos 67 milímetros, pero el suelo ya está seco, no le puedes sacar más agua. Entonces, se mantiene el 0, vacío el suelo, y estos 67 entran como déficit. Mi variación de la reserva de agua va a ser 0, porque mi tanque está seco, mi suelo está seco y el mes anterior estaba seco. Entonces, no ha habido variación. Continuamos, ya casi acabamos. La misma situación, déficit de 33. Mi suelo sigue seco, los 33 pasan acá, y 0. No ha habido variación en mi tanque de agua. O en mi suelo. Yo digo a veces tanque de agua porque lo asemejo el balance del suelo a un tanque de agua que se me llena cuando llega a los 140 milímetros y se vacía en 0. Y finalmente un déficit de 27. Nuevamente 0, 0. No pasa nada. Y 27 es mi déficit. Jóvenes, con esto ya tengo mi balance hídrico casi terminado. Me faltan dos filitas más, una filita más, pero esa es la parte más compleja. ¿Qué les ha parecido? Opiniones. Está fácil, ingeniero. ¿Está fácil? Súper. Ahora vamos con la última parte. Una pregunta, si Dime. ese, o sea, donde puso las casillas en púrpura, Ajá. siempre que haya un negativo y después un positivo, ahí se pone la casilla, ¿no? Ahí 0, 0. Exacto. El cambio de negativo a positivo. Entonces en el negativo le pones 0, 0. No puede existir, o sea, dos de esos.
Puede. Sería un poco extraño, pero puede. En todo caso, en alguno de ellos le pones el 00 y cierras el balance. No hay problema. Puedes elegir uno de los dos. Ah, ya, perfecto, gracias, Ginela. De nada. Y listo. La última casillita, que es la que nos importa porque vamos a calcular, la voy a poner en celeste para que vean que es súper importante. Porque aquí es donde vamos a calcular la evapotranspiración real o evapotranspiración bajo condiciones no estándar. Empezamos por el mismo lugar. Y ese lugar es acá. En diciembre. Por favor, me gusta y es necesario que todos sigan atentamente lo que estoy haciendo, porque ustedes son 10, yo soy una. Si se me va un numerito, me equivoco, entonces todo nos va a salir mal. En cambio, si ustedes están atentos, me van a ayudar a detectar si todo se está haciendo bien. ¿De acuerdo? Lo haremos bien y vamos a comprobar que lo hemos hecho bien dentro de unos momentos. Pero cualquier cosita, prenden el micrófono y me avisan si se me está yendo una suma, un número, porque ya han entendido la lógica. Ahora nos vamos a la evapotranspiración real. Empezamos por diciembre. Y esto es bien fácil. En diciembre vemos que ha llovido 125 milímetros. La capacidad del medio ambiente de evapotranspirar eran 89 milímetros. Si llueve más de la capacidad de evapotranspiración de cultivo, entonces, lógicamente, esos 89 milímetros han evapotranspirado porque había agua, ¿no ve? Entonces, mi evapotranspiración real es 89 milímetros. Seguimos a enero. En enero, igual, tengo bastante lluvia, 150, y la capacidad de evapotranspiración del medio ambiente era 86. Nuevamente, si yo quiero evapotranspirar 86 y hay 150, hay más de lo que quiero, pues me los como esos 86 milímetros. Y listo, se evapotranspiran esos 86 milímetros. Continuamos, siguiendo la misma lógica. Siempre que la precipitación sea mayor a la evapotranspiración de cultivo, mi evapotranspiración real va a ser exactamente igual a mi evapotranspiración de cultivo. Entonces copio, ¿dónde está? 73, ¿por qué no estoy copiando? Creo que está un poco lenta mi conexión. 73, ahora sí. Aquí 110 es mayor que 75, por lo tanto copio 75. Y aquí ya empiezo a tener variaciones. Aquí me van a prestar mucha atención, por favor. En este caso, yo tengo 66 milímetros. Quiero evapotranspirar 66 milímetros, pero solo tengo 37. Me voy a anotar un ladito. Entonces, los 37, lógicamente, me los evapotranspiro. Pero además, necesito evapotranspirar 29 milímetros más. Ya no hay en lluvia de este mes. Tengo que fijarme cuánto tenía en mi suelo. Y mi suelo está lleno. Entonces, no tengo que hacer ninguna suma. Valga decir, necesito 29 más y tengo 140, se evaporan los 66, ¿no ven? Tengo más agua de la necesaria. Voy al siguiente mes. Tengo 8 milímetros y tengo 55 de capacidad de evapotranspiración. Entonces los 8, me anoto un ladito, se evapotranspiran. Después, todavía quiero evapotranspirar, ¿dónde está? 55 menos 8, 47. Todavía tengo 47 milímetros que evapotranspirar. Veo en el mes anterior, tengo 111, que es más que 47. Entonces, se evapora todo lo que se tenía que evapotranspirar. Valga decir, los 55 milímetros. Porque tenía suficiente agua. Ingeniera, Dime. ¿puedo volver a repetir esa parte, por favor? Claro que sí. En esta parte, el último mes que he hecho, aquí tengo 8 milímetros de lluvia y el medio ambiente quiere evapotranspirar 55. Entonces, si tengo 55 de capacidad de evapotranspiración y 8 milímetros de lluvia, pues de entrada los 8 milímetros los evapotranspiro. Todavía quiero evapotranspirar 47 milímetros. Entonces, veo, tengo 45 milímetros de agua en mi suelo el mes anterior, veo, tengo 111. O sea, tengo más de lo que necesito. Por lo tanto, en este mes se ha podido evapotranspirar todo lo que se podía evapotranspirar. Valga decir, se han cumplido las necesidades de los 55 milímetros de evapotranspiración. ¿De acuerdo?
Ahora continuamos con junio. Tengo 48, necesito evapotranspirar 48 milímetros y tengo 2. Estos 2 ya se evapotranspiraron. Todavía tengo que evapotranspirar 45. Pero veo el mes anterior cuánto tengo. Tengo solo 18. Entonces los voy a evapotranspirar esos 18 más. Esos 18 más los 2 milímetros de la lluvia de ese mes hacen 20. Por lo tanto, en junio solo se ha podido evapotranspirar 20 milímetros, de los cuales 2 milímetros eran de la lluvia y 18 milímetros era lo que quedaba del mes anterior. Creo que he leído mal, ¿no? Me estoy saltando. El mes anterior, perdón. 64 decimos. Sí, estoy viendo, sí me he saltado, gracias. En este caso también es un ambiente favorable. Lo voy a hacer de nuevo. Tenía ganas de evapotranspirar 48, los 2 milímetros ya los he consumido. Todavía se quiere evapotranspirar 46, me voy al mes anterior y tengo 64. Y 64 es mayor que 46, o sea, tengo más agua de la que necesito. Por lo tanto, se evapotranspiran los 48 milímetros contemplados inicialmente. Continuamos. Ahora sí. Tengo 48 milímetros, una capacidad de evapotranspiración de 48 milímetros y tengo 3 milímetros de lluvia ese mes. Por lo tanto, los 3 se los come. 3 milímetros se han evapotranspirado. Todavía el medio ambiente quiere evapotranspirar 45 milímetros. ¿Cuánto me queda en el suelo el mes anterior? Solamente 18. Entonces, se los evapotranspira esos 18. 18 más 3, 21. La evapotranspiración de julio han sido 21 milímetros. ¿Por qué 21 milímetros? Porque 3 tenía de la lluvia, 3 milímetros de agua tenía de la lluvia del mes y tenía 18 milímetros de agua acumulados en el suelo del mes anterior. Entonces, eso solo me ha alcanzado para evapotranspirar 21 milímetros. Y todavía el suelo se ha quedado con ganas de evapotranspirar más. ¿Cuánto más? Si quería evapotranspirar, ¿dónde está? 48 y solo evapotranspirado, ¿dónde está? 21. Todavía hay un déficit de 27. El suelo todavía quería evapotranspirar 27 milímetros. Y aquí están esos 27 milímetros de déficit. No hace falta volverlos a copiar. Seguimos. Para el siguiente mes, el medio ambiente quería evapotranspirar 75 milímetros de agua. Ese mes llovió 8 milímetros, los 8 milímetros se los ha consumido. Todavía quería evapotranspirar, ¿dónde está? 67 milímetros y el suelo estaba seco, o sea, no puede evapotranspirar más. Por lo tanto, la evapotranspiración real del mes han sido 8 milímetros. ¿Y cuánto ha sido el déficit de evapotranspiración? Muy fácil. Se quería evapotranspirar 75 y solo se ha podido evapotranspirar 8 milímetros. Por lo tanto, tengo 67 de déficit, 67 milímetros de déficit calórico. ¿Lo copio acá? Bueno, ya está acá, ya no tenemos que volverlo a copiar. Y listo. Aquí lo mismo, que es la misma secuencia. Tenía la capacidad de evapotranspirar 60, se evapotranspiran los 27. Perfecto. Y todavía queda un déficit de evapotranspiración de 33 que están copiados acá. Y lo mismo en el siguiente mes. Había la capacidad de evapotranspirar 79, solo hay 52 milímetros de lluvia, por lo tanto esos 52 se evapotranspiran. Y todavía el medio ambiente quiere evapotranspirar 27 milímetros, pero ya no hay. Entonces los 27 vienen como déficit acá. Y finalmente, en este punto, ¿dónde está? Tenía que evapotranspirarse 79, solo tengo 74, por lo tanto, se evapotranspiran los 74 milímetros y voy a tener un déficit de 5 milímetros, porque 5 milímetros me faltan evapotranspirar. Y listo, creo que ya he cerrado el balance. ¿Se ha entendido, jóvenes, cómo he realizado este balance? ¿Tiene lógica para ustedes? Porque pregúntenme, porque enseguida lo van a hacer ustedes solitos. Sí, era un poco complejo en la manera de
de leer los datos, cada dato. O sea, uno depende de otro y otro depende de otro. Por eso no hay que equivocarse, porque no sale mal todo si nos equivocamos en uno. Exacto, exacto. Han visto, ahí les estoy mostrando la parte bidimensional. Valga decir, no solamente el valor de evapotranspiración real de junio depende de lo que llueve en junio y de la capacidad de evapotranspiración potencial de junio. Depende de lo que ha sobrado en mayo, ¿no ve? Y del balance de junio va a depender el balance de julio, porque lo que sobre acumulado en junio va a ser utilizado en julio, si es que faltaría agua. Entonces, esa es la dimensión tiempo que se incluye en el balance hídrico de Torwood Mather y que es un factor común en todos los modelos hidrológicos, desde los más simples hasta los más complejos. Los más complejos te muestran ecuaciones mucho más complejas, pero tienen esa secuencia de que el mes anterior, el mes presente y el mes futuro están totalmente vinculados por uno o más factores. Por eso esto es clave para entender lo que es la hidrología de cuenca, de paso mensual y tomando en cuenta datos climáticos y los métodos que decidamos utilizar. Muy bien, entonces para ver si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, ustedes me van a ayudar con esto, por favor, mientras yo descanso un poquito porque se me hace con la garganta tanto hablar. Ayúdenme con los controles. Les tengo una buena noticia y esa buena noticia es que tenemos forma de verificar si lo hemos hecho bien o mal, es decir, si nos hemos equivocado en algún numerito o no. Así que esperemos que nos salga bien estos controles o si no lo vamos a tener que volver a hacer o detectar el error. ¿En qué consisten los controles? Lo único que tienen que hacer es sumarme todo. En esta columna anual, háganme sumatoria de absolutamente todo. ¿De acuerdo? Sumatoria por filas. Valga decir la precipitación anual, la evapotranspiración anual y demás. Y tienen que seguir estas ecuaciones. En principio, los excedentes, valga decir la suma anual de excedentes más la evapotranspiración real, es decir, ¿dónde está la ETR? Aquí está. Más la suma de esta fila tendría que ser igual a la precipitación total anual. Valga decir, a esta casillita, a este dato de precipitación total anual. Si esta suma es igual a este valor, pues ya tenemos nuestro control, nuestro primer control que está bien. Entonces aquí pueden sumar los excedentes más la ETR y aquí pueden copiar la evapotranspiración, la precipitación total anual y ver si se parece, ¿no? Y aquí poner la suma y ver si se parece. Y lo mismo acá, ¿no? Los déficits anuales, valga decir la suma de todos los déficits, más la evapotranspiración real anual, valga decir la suma de esta filita, tendría que ser igual a la evapotranspiración de cultivo total anual. Entonces, creo que ya han entendido los controles. A ver, vean si cumplen los controles o si no. Veo que ya están sacando todas las sumas, está muy bien. Solamente no vayan a cambiar estos números, porque no sé si corríjanme estos valores, por favor, me han cambiado mi columna de enero. No la vayan a cambiar la columna de enero, porque ahí cambia todo. Aquí hay que corregir estos valores, jóvenes. Esta tarea, corregir. Para ver si lo han entendido bien, corrijan estos valores. Ahí está. Muy bien, vemos que ya tienen, perfecto. Ya tienen todas las sumatorias, excelente. Ahora falta llenar las casillas que están con gris. Valga decir, en esta primera casilla con gris, sumen los excedentes más la evapotranspiración real.
Y en esta segunda casilla ya copiaron muy bien los 723, que es la precipitación anual, total anual. Aquí igual lo mismo en el segundo control. En la primera casilla, gris, del segundo control, sumen por favor los déficits más la evapotranspiración real. Y en la segunda casilla copien la evapotranspiración de cultivo anual. ¿Qué pasó? ¿No hay coincidencias? Parece que hay un error. ¿Será que se ha modificado algo? ¿Alguien puede detectar el error? ¿O ha sido un error durante el balance? Ahí en el mes de noviembre, ingeniera, había -5 y se lo quitaron, ahorita no hay. Ah, ya, -5. Ok. Sí. Ya. Pero parece que hay otro errorcillo más porque no están cuadrando. ¿Se fijan cómo no están cuadrando, no? ¿Había algún dato diferente más en la planilla? A ver, lo revisaremos conmigo. En el caso de precipitación total anual no hay ningún problema. Era 723 de enero a diciembre. En el caso de excedentes más ETR. Excedentes, ETR más los excedentes. Los excedentes son 49 y ETR es todo esto, lo que acabamos de calcular. Ah, no, aquí no puede ser -5 porque ETR tiene que ser un valor entero. En este caso, este -5 seguramente está... No, aquí tiene que ser 74, ¿no ven? Porque evapotranspira todo. Y el -5 tendría que estar acá, en déficit. En déficit. Ahora sí, ¿no? Ese detallito era. Vemos que el segundo control ya cumplió. El primer control, por favor, alguien me suma los excedentes más el ETR. Y también cumplió. 723 y 723. Entonces, hemos hecho bien el balance, con la excepción de que se han desfasado algunos numeritos al final, mientras trabajábamos juntos, ¿no? Pero en lógica, o sea, toda la resolución ha estado bien. ¿Alguna consulta sobre este balance? ¿Facilito? ¿Difícil? Muy bien, veo que todavía están varios, pero algunos ya se han salido de la planilla, no sé por qué. Ok, lo probaremos en los próximos 10 minutitos para que no nos olvidemos de este balance. Haremos la prueba. Fíjense bien lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es copiar crear una copia, bueno, duplicar el que dice ejemplo y le voy a cambiar el H. Valga decir, hemos trabajado con los datos reales de Azurduy y les dije que el suelo es franco-arcilloso. Pero ¿qué pasaría si fuera franco? H sería 120. Entonces le vamos a poner aquí H igual a 120 milímetros. Y quiero que una persona se sitúe acá, le cambie aquí a 120 y vuelva a hacer el balance. Lógicamente va a tener que borrar todo para ver si lo ha captado, ¿no? Y así sucesivamente. Necesito voluntarios que se copien esta planilla ejemplo y utilicen cualquiera de estos valores. Pongan, bueno, yo voy a simular que mi suelo es arenoso para ver qué variaciones hay en el balance. Entonces, háganse una copia y pónganle H igual a 50 milímetros, básicamente. Otra persona, yo voy a simular que es franco arenoso. Entonces, le voy a poner mi H a 80. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo, verdad?
Por favor, quiero ver que ya veo que ya están copiando. Muy bien. Muy bien. Ya tengo a alguien trabajando. Marcelo está trabajando con H150. Perfecto. ¿Quién está trabajando con H120? Alfredo. Yo, ingeniera. Muy bien. Veo que siguen copiando y voy a estar viendo en cada planilla quién está trabajando con qué valor de H. Ya saben, tienen que borrarlo todo desde RAW hacia abajo y ponerle en vez de H el nuevo número que ustedes están escogiendo. El resto, por favor, no se olviden, quiero ver sus pestañitas. No importa si no acabamos este ejercicio, es para no olvidarnos lo que hemos hecho esta clase, porque es complejo y si lo dejamos en solamente lo que hemos visto, nos vamos a olvidar. Y generalmente pregunto esto de examen. Así que, por favor, practiquemos. Aprovechemos y practiquemos. Ya tengo 2 personas. ¿Quién más? ¿Qué opciones más tenemos? Les muestro. Tenemos, creo que ya está. ¿Dónde está? Ya tenemos 150 y 120. 150 y 120. Oh, y eso que 150 no había, ¿no? Pero igual, 160 Inge, o 104. 160 le pongo, ¿no? No hay 150. Ajá, mejor 160. Sí, sí. Ok. Arcillo arenoso. Pues alguien puede tomar en cuenta que fuera un terreno súper impermeable, un terreno arcilloso, para ver qué pasa con el balance y le pone 180. O un suelo súper permeable, 50. Quiero ver las pestañitas. Oh, veo que ya hay muchas más. Ya tengo 180, las voy a ordenar. Las voy a poner por orden. El ejemplo original era 140. Entonces 140 estaría aquí. Entre el 180 y 120. Aquí le pusieron 160. Lo voy a corregir acá. 160. Bien. Este es 160. Perfecto. Muy bien. A ver, vayan haciendo y me dicen qué tal les sale. Muy bien, ya veo que varios han replicado las pestañitas. Vamos a ir viendo. Muy bien, están avanzando en 180. Esta hoja 9 la vamos a eliminar. Voy eliminando las hojas vacías. Mm. 120, ya está muy avanzado. 120, muy bien. También 50, 160 está avanzando. Muy bien. Bueno. Bien.
Ya saben, lo bueno de este método es que ustedes mismos tienen forma de saber si lo hicieron bien o mal, gracias a los controles. Así que está en un examen, ustedes realizan los controles y ya pueden tener la certeza si lo han hecho bien o mal, lo cual es genial. Muy bien. Denme un segundito. Muy bien, jóvenes. He visto que ya han ido avanzando. Lo que les voy a pedir es que, por favor, como ya nos hemos quedado cortos de tiempo, pongan su nombre en la planilla en la cual ustedes han trabajado, vale decir, la planilla que han copiado en Excel. Y yo de ahí voy a sacar los datos de la lista y mañana les hago el Kahoot porque me he olvidado prepararlo también. Pero mañana les voy a hacer más preguntas para que tengan opción de ganarse varios puntos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí, no? Muy bien, no se olviden que mañana entonces es una clase muy importante, así que cuento con la presencia de todos, ¿de acuerdo? Para llenar el reporte de la semana 12 y podamos continuar. Que tengan un muy buen día. Nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.